Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchísimas gracias por permitirnos estar nuevamente en este espacio y gracias a las personas que nos van a ver en este momento o más adelante en la grabación o escuchar. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, claro que sí, gracias, Jorge. Bueno, pues yo quiero tocar un tema que pienso que es muy importante porque siempre a nosotros, a los creyentes, estamos orando a Dios y también los que no son creyentes, digamos, todos los creyentes desde luego oran a Dios, al Dios que ellos creen, al Dios en el que confían. Pero hablando de la gente que cree en Jesucristo y que lo ha recibido como Señor y Salvador, a esas personas son las que me estoy refiriendo en este momento. Y muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces oramos y no tenemos respuesta. O hay dos situaciones. Realmente Dios ha enviado ya la respuesta, como en el caso de Daniel, pero no la vemos todavía, pero Él ya ha enviado la respuesta. Hay veces que tenemos la respuesta de manera inmediata, pero hay otras ocasiones que estamos orando. Yo conozco personas que han dicho que han estado orando por la conversión de un familiar, un amigo muy querido durante años. Y finalmente Dios oye esas oraciones. Entonces también la perseverancia en la oración trae un fruto y que es la respuesta de Dios. Pero me he encontrado actualmente con una situación que también dice que no sabemos cómo orar. Y en eso no sabemos cómo orar, me ha llevado a la oración que Jesús dice, como oremos. En Mateo 7, del 7 a 8, dice, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Y tal parece que, bueno, pedimos, dice que pidamos, entonces que estemos orando, que hagamos peticiones, a súplicas, rogativas. Y dice que entonces Él nos dará. Entonces es un principio, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar pidiendo. Pero el siguiente punto, o sea, dice que pidan y se les va a dar. Después dice, busquen y hallaréis. Entonces aquí tenemos que saber qué es, cómo debemos de pedir o qué es lo que debemos de pedir. Porque a veces no sabe, precisamente por eso dice que no sabemos cómo debemos orar, porque no sabemos realmente eh, por qué debemos de orar. Hace, no sé si ustedes, yo les he comentado que participo en el área de intercesión en un ministerio de sanidad y libertad. Y ahí hemos visto que hay veces que se están presentando frutos, por ejemplo, el enojo, la ira, pero esos solamente son frutos, hay una raíz, o sea, hay algo que lo está generando. Y entonces por eso me refiero, por eso yo creo que el Señor decía que busquen y hallaréis. Específicamente, ¿por qué orar? No orar por el enojo, sino la raíz que lo está produciendo ese enojo. O espiritualmente lo que está produciendo esos frutos. Después dice llamad, o sea, finalmente dice llamad y os abrirá. Entonces yo decía, yo cómo llamar, o sea, tal parece como si algo, dice que además se nos va a abrir. Entonces tal vez es como si nosotros tuviéramos la clave, o sea, no, cuando ustedes, alguien les llama a la puerta y si no lo conoces, no le abre. Entonces,
ya sea porque dicen su nombre, porque traen la llave, porque tocan el timbre, porque reconocen la voz, etcétera. Entonces ustedes saben. Entonces es como si fuera una clave para nosotros. Y buscando en las oraciones, viendo qué oraciones contestaba el Señor. Ahí he encontrado algunos ejemplos que eso nos puede llevar aquí. Sería conveniente que revisáramos qué era qué tipo de respuestas el Señor respondía, qué tipo de preguntas el Señor, qué tipo de oraciones o qué tipo de peticiones y qué era lo que hacían o qué era lo que pedían para que el Señor se los concediera. Y vamos a tocar ahorita en este punto, en Génesis 18, 22, 26, aquí está orando Abraham, se venía la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces él ora, pero vean por lo que él ora. Él no dice, Señor, ten misericordia, no los destruyas, sino dice lo que él apela, la oración que Abraham habla es sobre la justicia de Dios. Reconoce ese atributo de Dios y conforma o construye su oración en base a la justicia de Dios. Él sabía que Dios es justo. Entonces, en Génesis 18, 22, 26 dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Si se fijan, no dice, ten misericordia de ellos, porque sabía, dice que había el clamor ahí sobre Sodoma, que Dios trajera juicio. Había la gente, todo lo que se estaba viendo ahí, había ya un clamor. Y Dios en su justicia iba a traer juicio sobre Sodoma. Entonces, vean, dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Si se fijan, sigue insistiendo sobre la justicia de Dios. Ya no voy a terminar esto, son un poquito más adelante, 2 versículos más, pero finalmente son 10 justos los que sigue hablando, sigue orando Abraham, pidiéndole que si hubieran 10 justos, no destruiría. Pero bueno, finalmente destruye Sodoma y Gomorra, quiere decir que no hubieron los justos necesarios para que no la destruyeran, pero sí rescata a Lot. En el versículo 27, volviendo a leer la escritura, dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Si se fijan, su oración siempre está clamando de la justicia de Dios. Y dice, entonces respondió Jehová, esto es lo que nosotros queremos, tener una respuesta a nuestras peticiones. Entonces, una clave, aquí estamos viendo que nuestras oraciones pueden dirigirse a Dios en base a su justicia, porque Él va a responder, Él es un Dios justo. Y dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Que les repito, no se encontraron y bueno, llegó juicio sobre Sodoma. Pero este es algo que nosotros podemos apreciar. Otro punto es la deshonra de Dios. Vamos a tocar Josué del capítulo 7 al 5 al 12. Aquí habían conquistado ya la tierra, ya habían entrado a traer posesión de Jericó y entonces iban a seguir conquistando. Pero aquí en este capítulo voy a leer Josué del 5
al 12 dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarí y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Acababan de tener la victoria de Jericó y sin en cambio aquí los habían derrotado. Entonces dice, Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, y aquí empieza la oración de Josué, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y ya ve que normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? No comprendemos por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y inmediatamente decimos, Señor, tú eres injusto, ¿no? Pero vean, vamos a seguir adelante. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, y aquí viene la clave, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Lo que le preocupó, sí, desde luego que los iban a destruir, sí que iban a morir, pero lo que le preocupó a Josué, o lo que presentó delante de él, delante de Dios, fue que qué iba a ser de su grande nombre. Dice, y Jehová dijo a Josué, fíjense, ahí estaba la clave. No al principio no le contestó Dios, donde le dijo, nos van a destruir y para qué nos sacaste, ¿no? De Egipto, para que nos destruyeran, sino aquí cuando él dijo que, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, a que su nombre fuera deshonrado. Esa fue la clave. Y vean que entonces, y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y aquí, bueno, ese es el pecado de Acán. No sé si recuerdan que toma algunos artículos y los esconde. Y finalmente, bueno, lo sacan, lo quitan de la tribu y nuevamente les da la victoria. Entonces, muchas veces cuando no tenemos respuesta a nuestra oración, tenemos que preguntarle, Señor, si se fijan aquí lo que era la deshonra del nombre de Dios. Esto no te glorifica, Señor. Pero no, normalmente lo que hacemos es que no me contesta o es que no oye mi oración, pero hay una causa, un motivo. Entonces, aquí es, si se fijan, no contestó Dios a Josué hasta que dio con la clave, hasta que puso eso. El primero era la justicia de Dios, ¿recuerdan? Y esta es la deshonra de su nombre. O sea, que dijeran que realmente Dios es un Dios que no los había sacado, que no los tenía, un Dios injusto, un Dios, no era eso, sino que había un pecado ahí. Y dice, en Hebreos 1:9 dice que Dios, hablando aquí en el caso del Hijo, le dice que has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad. Y aquí se había cometido un pecado, estaban de acuerdo. Y por eso los estaban destruyendo. Entonces también cuando algo nos esté pasando, también tendremos que revisar, Señor, ¿hay algo? ¿Hay algo en nuestras vidas que te ha deshonrado? ¿Hay algo que por lo cual estamos pasando esta situación? Otro punto es
lo que le decía esto es tolerar y esconder el pecado, ¿no? Lo que les decía, a veces tenemos que preguntarle, Señor, escudriña mi corazón y si hay camino de perversidad en mí. Otro es buscar las causas, que es precisamente esto. Uno ya decíamos que ahí había un pecado escondido y que no lo sabía ni Josué ni lo sabía el pueblo. Y otro es lo que hacía David. David buscaba o consultaba con Jehová. Vamos a 2 de Samuel 21, del 2 al 5. Ahí lo que estaba sucediendo es que empezó a haber hambre. Y entonces David consultó a Dios. Vamos a leer. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Es lo que les digo. Antes de pedir una oración, antes de decir, Señor, que cómo debemos de orar a ti, tenemos que checar, Señor, qué es lo que está produciendo esto. Dice, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Entonces, fíjense qué importante es. A veces nosotros vamos a estar orando según nuestras emociones, según lo que nosotros veamos, según lo que está, y no consultamos. Entonces, otra cosa, otra llave es que tenemos que consultar primero con él. Y entonces cuando consultamos, cuando le preguntamos, lógicamente, él nos dice la razón. Y dice aquí, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan que los gabaonitas, bueno, Israel tomó, los engañaron los gabaonitas e hicieron un pacto con ellos de que no los iban a matar. Entonces, aquí cuando Saúl se convierte en rey, él pues empezó a destruirlos. Y entonces, por causa de de ese, que le diré, de ese no cumplir un pacto, no cumplir un acuerdo que se fue hecho ante Dios, fíjense las consecuencias. Estaba habiendo hambre. Entonces, vean cómo a veces nosotros vemos situaciones complicadas, no solo en nuestra persona, sino también en nuestra familia. Y no solo en nuestra familia, sino también en nuestro país, en nuestra nación, primero en nuestra ciudad y después de nuestra ciudad, nuestra nación. Pero habremos que revisar, ¿por qué causa o razón? Recuerden, los pensamientos de Dios siempre son de bien. De hecho, las escrituras y la ley había sido dada para beneficio nuestro. Y dice, cúmplanlas porque son vida para ustedes. Y podríamos decir, sí, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero dice Jesús que Él vino a cumplir la ley. Y no solo la vino a cumplir, sino mandó y trae otros estándares más altos. ¿Se acuerdan? Antes decía, si ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si alguien te hace algo, pues tú tenías el derecho, vamos así, la justicia de hacer lo mismo. Pero ahora te dice Dios que si alguien te agrede, tú tienes que amarlo. Dice, ama a tus enemigos. Entonces, si se fijan, subí el estándar. Porque antes, con la justicia, si alguien me agredía, yo justamente podía agredirlo, ojo por ojo, pero ahora ya no. Él me agrede y yo le amo. Entonces subí el estándar. No solo no vino a cancelarla, sino vino a cumplir y a subir los estándares del reino, lo que se maneja en el reino. Entonces, este sería otro, buscar las causas. ¿Qué es, Señor? Consultar con Dios. ¿Qué es? Otra, bueno, ahí es, ustedes, un ejemplo muy real y muy que nosotros tenemos presentes, la muerte de Jesús, porque ahí Él venía, ese era el propósito. Y cuando Él oró, pero comprendió que ese era el propósito,
lo que le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si se fijan, no era algo que le estaba sucediendo porque Dios no estaba, no estaba al tanto, sino que se estaba cumpliendo realmente el propósito. Y podrían decir, no, ¿cómo es posible? Pero precisamente con eso iba a traer gloria a Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida permitimos que Él sea glorificado? ¿Cuántas cosas que para nosotros son injustas, pero con nuestra actitud o nuestro comportamiento Él se glorifica? Podemos mostrar su gloria a las demás personas. Otra es reverenciar su nombre. En Nehemías 1:11 dice, cuando oye de lo que está pasando Jerusalén, que estaban todas las puertas, los muros caídos, ¿se acuerdan? Y que Nehemías llora, pero dice que en su oración dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y fíjense otra vez, ahorita vamos a ver cuál es la clave, porque nuevamente no dice, ten misericordia, Señor, y levántalos y sánalos o restablece, como normalmente lo hacemos, ¿no? En nuestras oraciones. Vean la oración de Nehemías, dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Aquí está la llave. Eso es lo que desean. No le dijo, sí, desde luego, todo lo que iba a implicar era precisamente en beneficio de los israelitas, iba a levantar los muros, iba a reconstruir el templo. Pero vean la oración, o vean la clave para que Dios contestara. Dice, desean reverenciar tu nombre. Queremos construir el templo para reverenciar tu nombre, para alabarte, para honrarte. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón hablando, porque él era copero del rey, ¿no? Entonces, si se fijan, necesitaba recursos, necesitaba el permiso para que le permitiera dejar sus actividades y poder ir a reconstruir el muro. Necesitaba muchas cosas, pero no, su oración no fue así en principio. Su oración fue para que lo que ellos querían era reverenciar el nombre de Dios. Entonces, es bueno que revisemos, estas solamente son algunas de las oraciones, pero que revisemos en detalle cada vez que nosotros veamos una oración en la Biblia, que veamos qué es por qué respondió Dios inmediatamente, o por qué respondió esa oración. Busquemos realmente esa clave, esa llave para abrir esa puerta. Por eso dice que se les abrirá, porque estamos haciendo una oración de acuerdo a lo que, a la, a la esencia de Dios, a lo que el Dios desea, a la voluntad de Dios, a lo que es Dios. Y bueno, allí se acuerda también otra que, y esta es un poco más profunda. Bueno, yo creo que todas son profundas, pero esto es con lágrimas. Y no lágrimas, bueno, entonces voy a orar y me voy a poner a llorar para que Dios me conteste. No, cuando hay un dolor realmente de algo que está sucediendo con nosotros, Él nos escucha, Él escucha nuestras lágrimas, porque sale de lo de dentro de nuestro corazón. Si ustedes recuerdan cuando nosotros recibimos al Señor,
en nuestro corazón fue porque fueron abiertos nuestros ojos espirituales y pudimos ver la condición en la que estábamos. Y era tanto dolor que lo que hacíamos es que salían de nosotros lágrimas. Salían. Las lágrimas es como si fuera algo que nos limpiara. No nos limpia del pecado las lágrimas porque solamente la sangre de Cristo nos limpia. Pero yo creo que sí sana esos corazones. Por eso cuando los corazones se endurecen, cuando los corazones hacemos oraciones tan, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, no sé. Pero cuando es de un corazón realmente que está sufriendo, Él es un buen padre. Y Él, ustedes pueden revisar, Dios me permita que en la siguiente exposición que tenga yo, toquemos este punto sobre las oraciones de la gente que oraba con lágrimas. Está ahí Job. Ustedes saben todo lo que pasó Job. Está David, ¿se acuerdan? Cuando lo perseguían, cuando lo querían matar. Está también todos aquellos, dice que hay en Eclesiastés 4:1, dice que Él oye las lágrimas de los que son oprimidos. ¿Cuánta injusticia hay en esta tierra? La gente que es secuestrada, que es asesinada, que es injustamente, que es encarcelada injustamente, que le quitan sus derechos, que le quitan sus libertades. Dice que Dios oye esas oraciones. Y voy a tomar nada más uno, pero Dios me permita en mi siguiente participación hablar sobre este tema. Y en Segunda de Reyes en 25 dice aquí lo que le da es la sanidad a Ezequiel. ¿Recuerdan? Le dice Dios que se prepare porque ya es tiempo de que él parta del rey Ezequías. Y le dice a este Isaías, que en ese momento de Ezequiel era el profeta, y que estaba allí en ese reino, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Fíjense, ahí está una llave, una clave, pero les repito, no es un llanto como, bueno, entonces voy a llorar, llorando y ya me va, porque recuerdan que Él conoce el corazón. Él sabe cuando esas lágrimas vienen de un dolor profundo. Y esa oración que hizo Ezequías, que derramó lágrimas delante de Dios, él oyó esa oración y le dice, he aquí que yo te sano. Dice, yo he oído tu oración, o sea, le dice a Isaías que vaya y le diga a Ezequías, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano. Fíjense cómo hubo una respuesta inmediata. El tercer día, vean, discúlpenme. Me imagino lo que estaba, si a mí me conmueve, pues imagínense a Dios. Imagínense a un Dios bueno, un Padre bueno, porque tenemos un Padre bueno. Y dice, y aquí yo te sano. Y el tercer día subirás a la casa de Jehová. Eso es lo que le manda decir a Ezequías, que él ha oído su oración y ha visto sus lágrimas. Entonces, esta es otra clave. Bueno, pues solamente quisiera terminar con una pequeña oración que quiero poner. Voy a tomar un minuto más. Padre, te confesamos, Señor, que hemos sido pasivos, Señor, en nuestra vida espiritual.
No te hemos buscado, Señor, de todo nuestro corazón. No hemos buscado primeramente tu reino. Tampoco hemos escudriñado tu palabra en busca de la verdad. No hemos tocado a la puerta esperando que tú la abras. No hemos pedido hasta haber recibido. Hemos sido perezosos, Señor, espiritualmente. No hemos creído que tú seas la perla de gran precio, digno de vender todo por ello. No he buscado, Señor, tu rostro para atesorar. Perdónanos y límpianos por la sangre de Jesús. Y danos, Señor, enciende nuestro corazón con una pasión y deseos nuevos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.